Nuestra Constitución establece, como ya dijimos, magníficos, garantiza derechos fundamentales en el ser humano, pero también reconoce a la naturaleza, también reconoce sus derechos. Entonces, en esto existe una crítica. En algunos países dicen, ¿por qué se le reconoce a la naturaleza derechos si no es ser humano? Pero el ser humano necesita la naturaleza para poder desarrollarse, porque vive en esa naturaleza, nos rodea ese medio ambiente, necesitamos del agua, de muchas cosas de la naturaleza. Entonces, ha sido por algunos países, especialmente en Europa, criticada la Constitución ecuatoriana porque reconoce el derecho a la naturaleza. Pero para mí está bien reconocido ese derecho a la naturaleza porque, como ya dijimos, los derechos fundamentales tienen que ir en avanzada, tienen que ir en forma progresiva, nunca retrocediendo. Actualmente vemos que esta Constitución vigente establece un sinnúmero de garantías, pero que nuestro ordenamiento jurídico o nuestras leyes aún no están a la par a la Constitución, y por eso se está reformando, incluso elaborando nuevos códigos. Si nosotros hablamos en materia penal, vamos a ver que está por discutirse el Código Penal Integral, porque si la Constitución nos garantiza, existen muchas leyes que aún, diríamos, están atrasadas en relación con las garantías que da la Constitución. Y por eso es necesario elaborar un nuevo código en el área penal y en muchas áreas, porque el derecho tiene que ir conforme va avanzando la sociedad, también van creándose nuevas formas, nuevos fenómenos de índole criminológico. Actualmente vemos que existen un sinnúmero de códigos. Encontramos el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Armas, la Ley de Estupefacientes, un sinnúmero de leyes que en su esencia son leyes penales, porque de acuerdo a lo que dice el Código Penal, que las leyes penales son todas aquellas que llevan implícita una sanción, una pena. Entonces, todos estos códigos que yo les he hablado, todos ellos establecen sanciones, establecen penas, y es por eso que todos esos van a estar formados en uno solo, que se llama el Código Penal Integral. También este Código Penal Integral obedece a una disposición constitucional que establece en el artículo 195 de nuestra Constitución, que dice que, dice en otras palabras, dice que la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y de mínima intervención penal. Anteriormente todo proceso penal seguía el mismo curso, o sea, se iniciaba, seguía las etapas y tenía que finalizar en una sentencia. No había otra forma de terminar un proceso penal. Actualmente, con el principio de mínima intervención, se establece un sinnúmero de mecanismos y de fórmulas para dar por terminado un proceso penal sin ni siquiera a veces llegar a una sentencia. Establece, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento, establece el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado, el principio de oportunidad, que son formas distintas de terminar un proceso penal. Y es por eso que todos estos principios o procedimientos especiales van a estar recogidos en este Código Penal Integral. También vamos a encontrar inmerso en esto, como dijimos, la Ley de Estupefacientes. Actualmente
actualmente una ley que está surgiendo un cambio total debido a que si nuestra Constitución garantiza que las personas consumidoras es un problema de salud y no es un delito, entonces ya en este nuevo Código Penal Integral se establece qué cantidad es permitida usar una persona que sea solamente destinada para el consumo. O sea, el consumo ya está despenalizado, no, pero ahora sí, si a una persona la cogían con X cantidad, tenía que someterse a hacer un examen de sangre para demostrar que es consumidor. Ahora, de acuerdo a la cantidad que cargue, se establece que esa persona es consumidora. Si carga más de esa cantidad, no será considerada así. Se están estableciendo también normas, reglamentos para que los chicos que están en los colegios no tengan este problema, porque vemos que ya muchos rectores de colegios dicen si ya es permitido, si ya se va a permitir, porque todavía no, que los alumnos carguen estas cantidades de drogas, ellos piensan que van a hacer un caos, pero me imagino que esto tendrá que reglamentarse dentro del Ministerio de Educación. También a nivel del Código de Ejecución de Penas, que también está incluido en este Código Penal Integral, vemos que establece un nuevo régimen para que las personas puedan alcanzar la verdadera rehabilitación social y la reinserción social, que es lo que se persigue. Entonces establece sistemas de sistema abierto, cerrado, semiabiertos. El sistema penitenciario cerrado son para aquellas personas que han sido sentenciadas y se regirán por un tiempo en la que se va a observar su conducta. Van a permanecer en este sistema cerrado, en lo que debe de haber también talleres, etc. Cuando un procesado o ya sentenciado haya cumplido el 70% de la pena, entrará a un régimen semiabierto penitenciario. Esto significa que esa persona ya podrá salir a trabajar y tendrá que presentarse ante un tiempo determinado ante la respectiva autoridad. Es una forma de que vaya reinsertándose a la sociedad. ¿Qué vemos actualmente? Que una persona es sentenciada, cumple su pena y recién cuando cumple la pena sale a la calle a buscar trabajo. ¿No? ¡Qué duro! En cambio acá, con este nuevo sistema que se va a implementar, esa persona, cuando ya recupere su libertad, ya cuenta con un trabajo, ya cuenta con una aceptación. Y el régimen abierto que se establece en este Código Penal Integral establece de que ya cuando la persona ha cumplido un 90%, ya tiene que ir a reintegrarse a su hogar, convivir con su familia. Estos son las proyecciones que establecen este nuevo Código Orgánico. Pero lo más importante de este Código Federal Penal es que también establece ya como delito una figura nueva, que son los delitos contra los derechos humanos, lo que no estaba tipificado como delito. Actualmente lo vamos a encontrar dentro de este Código Penal Integral. Que los derechos humanos son de origen moral o político, también son otras teorías que se dan, pero yo considero que los derechos humanos son como dice la teoría naturalista, que nacen con el hombre y que el ser más perfecto que ha creado la naturaleza es el hombre. Estos derechos irán avanzando y de hecho siguen avanzando, pues nuestra Constitución garantiza que nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente de paz, de armonía. Actualmente, si vemos las noticias, vemos que
que esa paz también trasciende fronteras. Bueno, vemos, por ejemplo, que se pretende dar refugio a una persona de otro país y que tal vez por eso no tenemos un ambiente de paz, ¿no? Lo que queremos decir es que esa paz debemos encontrarla en todo el ámbito donde nosotros vivamos. Una seguridad, la paz, la seguridad que nos tiene que brindar el Estado. En cuanto a la paz, vemos que es muy importante lanzar esto porque a través de la historia vemos que se han dado casos de terrorismo, ¿no? En la que no ha importado la vida de los seres humanos, partiendo de que el derecho fundamental, todos los derechos son iguales, pero entre todos, ¿de dónde nace todo? Del derecho a la vida. Con el derecho a la vida surge el resto de derechos. Entonces, a través de la historia vemos que se han cometido muchos actos de terrorismo en los que se han abusado de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos que recordar el caso de las Torres Gemelas, ¿no? Murieron muchas personas inocentes, hubo violación de derechos humanos y así un sinnúmero de casos de terrorismo que se han dado a través de la historia. Por eso decimos que el hecho de que el Ecuador sea suscriptor de muchos convenios o tratados internacionales nos permite también a nosotros que nuestros derechos no solamente sean reconocidos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Con respecto a estupefacientes, lamentablemente el concepto ¿qué potestad tienen para sacar eso que dice pues a 1 gramo o 2 gramos? Es permitido. ¿Acaso no tenemos suficiente delincuencia con este tipo de alcaloides? Y ahora legalizamos aquello, pues aquello pues no incentivará a la juventud a consumir. No consumir pues necesariamente debe tener dinero. Si no lo tienen, ¿a qué condenamos a esa persona? No necesariamente sería pues, la asamblea, ¿no?, la que decía esto, en este caso el pueblo, que se mandaron. Pues yo dejo a criterio y si la gente conteste. Esto lo dice el Ministerio de Salud y concede que cierta cantidad de droga no perjudica a la salud. Esto se basa en que si nosotros a través de la historia nos remontamos, muchas de las drogas han servido anteriormente como plantas medicinales, ¿no? Actualmente vemos que en Bolivia, por ejemplo, se toma un té de la hoja de coca y que es algo que si una persona va de turismo la toma y es aceptado, o sea, es legalizado. Pero a través de la historia de las drogas, esto inició como plantas medicinales. Después, es que con los químicos y todo eso, es que los elaboran en estas sustancias estupefacientes que dicen que algunas son medicinales, como ustedes lo saben, la marihuana a veces sirve para calmar dolores. Y por eso es que establece el Ministerio de Salud el concepto de que cierta cantidad no va a hacer daño. Lo mismo podemos decir, el alcohol anteriormente no era legal, ¿verdad? El alcohol era de contrabando, pero después con el tiempo ya fue legalizado y aceptado. Eso ya depende de cada persona. Por ejemplo, en Holanda existen los establecimientos legales como una tienda donde usted va a comprar la droga, ¿no? El que quiere la consume, el que no. Eso también forma parte, yo digo que en estos casos
juegan un papel muy importante la familia para educar a las personas. Pero digo, de acuerdo a lo que establece el Consejo y el Ministerio de Salud, esa cantidad no hace daño a las personas, a la salud. No, en cuanto ahora usted me dice de dónde obtiene dinero, que si sirve para incentivar a la delincuencia, bueno, eso ya sería otro factor, ¿no? Que tendríamos que analizar. Si bien es cierto, muchos de los delitos, es verdad, el robo, se inicia a veces para poder comprar, roban para poder comprar estas sustancias. Pero el fenómeno criminológico, o sea, tiene diversas áreas, o sea, fuentes. No, usted lo sabe, puede ser el aspecto psicológico, el aspecto social. Son distintas, no necesariamente solamente por la droga una persona puede delinquir. No, a veces también son grandes delincuentes que tienen de todo, si no hubiera el delito de cuello blanco, ¿no? Y delinquen por otros factores, a veces hasta por el poder mismo se puede delinquir. Doctora, una pregunta. Usted es miembro de una sala de lo penal, de garantía penal. Cuando se va a sentenciar al reo y se busca la ponderación, viendo desde el punto de vista constitucional y también de derechos humanos, ¿qué es lo que pesa al momento de dar usted la sentencia al final? ¿Cómo ustedes ponderan eso versus el delito que se ha cometido? Mire, actualmente hay una teoría mucho que se habla de la pena en abstracto y la pena en concreto, que ustedes han escuchado. La pena en abstracto es aquella que la impone el legislador, que va de un mínimo a un máximo. Esa pena se llama pena en abstracto, la que establece la ley, que es hecha por los legisladores o asambleístas. La pena en concreto es ya la que va a imponer el juez. Esa pena en concreto se la aplica observando la personalidad de la persona que está siendo acusada o procesada. ¿Cómo se analiza esa personalidad? Viendo primero sus antecedentes, su conducta, antes y después de que cometió el ilícito, es decir, sus antecedentes penales en este caso, y después su conducta posterior a la que cometió el delito. Viendo la edad, a veces es muy importante, viendo la edad, porque si es una persona que tiene 18, 19 años, hay que poner una pena en que a esa persona tenga una oportunidad en la vida, porque a veces por juventud puede haber cometido un error, y basándose en el principio de oportunidad, al ver la edad, hay que ponderar y ponerle una pena. También se establece mucho, es verdad, que no existe el pasado judicial, la Constitución dice que no existe el pasado judicial, pero sí, para mí personalmente, el pasado judicial no sirve para aumentarle una pena, sino para darle una idea del peligro que representa esa persona en la sociedad. Puede leérsele los antecedentes y los abogados reclaman, no hay pasado judicial, pero sí sirve para determinar qué de peligrosa puede ser esa persona en la sociedad. Entonces, el juez tiene que analizar también qué tanto afectó ese delito, ¿no? Por eso es que ya hay delitos que no causan alarma social, que se pueden solucionar a través de una mediación, como ustedes saben, ¿no? O con un procedimiento abreviado en que se negocia una pena. Entonces hay que ver también eso, el delito que daño causó, cómo impactó dentro de la sociedad. Hay que ver también, muchos se olvidan de la víctima, pero también hay que ver esa víctima, qué consecuencias le trae. Hay delitos, por ejemplo, el asesinato, que uno analice, pero vemos que esa persona ya no va a recuperar su vida. Por eso es que existen delitos que tienen una pena mayor a otras, difieren, de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, el delito de violación también es un delito que causa
sentenciar a una persona, ¿no? Viendo la alarma social, viendo la personalidad de esa persona. Por ejemplo, ya le digo, si es joven, hay que basarse en el principio de oportunidad. Si es una persona mayor adulta, también porque es una persona vulnerable. Entonces, todo eso tiene que ser analizado para que al fin el juez pueda poner una pena en concreto, que es lo que se llama la pena en concreto. Pude escuchar que lo que se basaba el neoconstitucionalismo es en el hecho de que el funcionario judicial o el juzgador no solamente ya tenga que revisar lo que establece la legislación y enmarcarse dentro de eso, sino también ver, como ustedes lo mencionado, temas de equidad, porque el neoconstitucionalismo, el garantismo permite que el juez, el juzgador, tenga esa libertad y a través de lo que podríamos decir la equidad que se representa a través de los derechos humanos. Podría ser esa una visión diferente de lo que era el antiguo derecho inquisidor. Claro, pues antiguamente ustedes sabían que, por ejemplo, una persona de color no tenía derecho, no tenía derecho. Actualmente vemos que sí, que existe hasta el delito de odio. Entonces, sí se aplica la Constitución, especialmente se tiene que ver para sentenciar a una persona si se ha respetado el debido proceso, ¿no? Hay que observar todo eso. O sea, la persona desde el momento que la detiene, ustedes saben, tiene derecho a guardar silencio, a hacer una llamada, a ser informada por qué persona está detenida. Y la Constitución garantiza que no puede estar más de 24 horas sin formular el juicio, sin estar viendo qué persona es, ¿no? Porque todos somos iguales. ¿Ya? Se parte de ese principio, todos somos iguales. Entonces, la Constitución lo que dice es que se debe respetar, para aplicar los derechos se deben observar estos principios, ¿no? Somos iguales, el juez de oficio tiene que hacer respetar los derechos, que en un proceso se respeten los derechos de garantía. Entonces, una persona privada de libertad cuenta con un sinnúmero de derechos desde el momento mismo que la detiene. Si es extranjera, tiene que contar con un intérprete, un traductor. Tiene que tener su abogado de confianza. Si es que no lo tiene, se le designa un defensor público. Nadie puede estar obligado a declarar en contra de sí mismo. Las pruebas tienen que ser obtenidas de acuerdo a lo que establece la ley. No, por ejemplo, existe un caso de que a una persona se la firma, pero esa filmación no fue autorizada por ningún fiscal. Esa prueba carece de eficacia jurídica. Entonces, por esa prueba no se puede sentenciar a esa persona y se van eliminando esas pruebas que no han sido actuadas conforme a lo que establece la ley. Entonces, toda persona tiene derecho a la defensa en cualquier estado que se encuentre la causa. Tiene derecho a contradecir las pruebas presentadas por la otra parte. Tiene derecho a ser juzgado por su juez competente. Nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Son todas esas series de derechos que establece nuestra Constitución que se observan, y eso forma parte de lo que se llaman los derechos fundamentales. También en caso de que a una persona se la sentencie, también tiene el derecho de asistir a una instancia superior, como son las cortes provinciales, la corte nacional, incluso la corte constitucional. Entonces, todos esos son los derechos que dice la Constitución que se deben aplicar y observar en un proceso, en cualquier proceso, no solamente penal, sino en todas las áreas. Tiene que haber una igualdad de condiciones, tanto en la víctima como en el victimario. Si se llegara a observar, por ejemplo, que se va a sentenciar a un extranjero sin que ha estado su intérprete, eso es ilegal, eso no tiene ninguna validez, esa sentencia es nula.
porque él puede alegar de que lo hicieron sin su intérprete, ¿no? También tenemos que, de acuerdo a lo que dice la ley, toda persona tiene derecho a un defensor privado. Yo, si tengo los recursos, puedo contratar a un abogado, pero ya dentro de la audiencia de juzgamiento, la ley también ha establecido parámetros. ¿Por qué? Porque en la Constitución se garantiza también la caducidad de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, anteriormente los abogados no se presentaban a la audiencia para ir ganando el tiempo y llegar a la caducidad de esa prisión preventiva. Pero actualmente se nos ha dado un reglamento de que en la primera audiencia, en la primera convocatoria de audiencia, si no asiste el abogado particular o privado, bueno, se lo acepta siempre y cuando lo justifique legalmente. Si no lo justifica, tendrá una sanción de multa de 4 salarios mínimos vitales, ¿no? Pero en la segunda convocatoria, si vuelve a insistir el abogado en que va a fallar a la audiencia para que no se dé, ya no. En la segunda se la hará como un defensor público. Pero eso no significa que esa persona se la está dejando en indefensión, porque por eso el Estado le está proveyendo de un defensor público. Entonces, estos son también para garantizar que la audiencia se dé, para garantizar los principios de celeridad, porque los procesos que también demoran, que son lentos, eso también perjudica a la administración de justicia, ¿no? Porque lo que se logra, lo que se quiere en el ámbito penal es llegar a una sanción, ¿no? A esa persona que cometió un delito, se lo sancione, pero lo que no quiere el derecho penal es que el delito quede impune, ¿no? Eso es lo que persigue, y lo que persigue el área penal es que no exista la impunidad. Doctora, solo para concluir, usted ha conocido casos de personas que se han sentenciado siendo inocentes y posterior a eso se logre probar que esa persona efectivamente es inocente, pero ya ha sido condenada, está cumpliendo una pena. ¿Usted ha conocido si ha habido derecho de repetición en el tema de esa sentencia por las personas que han iniciado procesos que tengan que ver con la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales y los derechos humanos? No sé si usted ha conocido algún caso. No, todavía en nuestro país no se ha hecho ningún juicio de repetición. No, ese juicio de repetición se lo sigue primero al Estado, se demanda al Estado, ¿no? Cuando se revoca, en este caso hablemos del área penal, se revoca una sentencia a una persona que ha sido sentenciada y le revoca el superior, sería la Corte Nacional, le revoca la sentencia. Puede esa persona, y está garantizado en la Constitución y también en el Código Orgánico de la Función Judicial, el derecho al juicio de repetición. La persona que ha sufrido esto por un abuso de autoridad o por detención arbitraria, sería en este caso, ¿no? Porque ha estado detenida injustamente. Sí, la ley dice que primero tiene que demandar al Estado. El Estado después demanda y sigue en juicio a aquel funcionario que la provocó. Y también ese funcionario va a recibir sanciones civiles, penales y también administrativas. Pero en nuestro país todavía no se ha seguido ningún juicio de repetición porque de lo que tengo entendido se está demorando este reglamento, todavía no está. ¿Cuándo puede darse el caso? O sea, el juez no es una persona divina, tiene que utilizar siempre la sana crítica y para analizar se basa en las pruebas que aportan las partes. No, de repente una persona, como usted dice, y puede tal vez haber varias, que no, ojalá que no sea así, que estén injustamente detenidas, pero ahí está la defensa técnica del abogado, de cómo demostrar esa inocencia. El juez no puede practicar por pruebas, el juez solamente es un observador y lo que sí tiene que darse cuenta es que esa prueba sea actuada como lo establece la Constitución, es un garantista de derechos, tanto para el acusado como la persona ofendida. Entonces el juez no puede
actuar pruebas, o sea, está prohibido. Y si los abogados no hacen una verdadera defensa técnica en la que no logren demostrar la inocencia, el juez tiene que actuar de acuerdo a las pruebas aportadas y de acuerdo a las analíticas. Por eso digo, espero que no exista ninguna persona que esté sentenciada y que sea inocente. Yo creo realmente que no, porque un proceso penal pasa por varias etapas, ¿no? Ustedes lo saben, primero pasa por la instrucción fiscal, en la etapa intermedia, en la etapa de juicio, y aún así esa sentencia puede ser apelada ante la Corte Provincial y puede ser casada ante la Corte Nacional, y puede haber por último el recurso de revisión que se presenta en la Corte Nacional, pero eso sí establece el Código de Procedimiento Penal en los casos en que se presenta este recurso de revisión. Este recurso de revisión se lo presenta una vez que la sentencia está ejecutoriada. Como usted dice, esa persona puede estar cumpliendo la pena, pero una vez que está ejecutoriada la sentencia se puede presentar el recurso de revisión ante la Corte Nacional. La ley establece los casos en que se presenta el recurso de revisión. Primer caso es, por ejemplo, si una persona está sentenciada por haberle dado muerte a otra y dice la ley, aparece viva esa persona que se creía muerta, ¿no? Entonces ahí se presenta el recurso de revisión, porque si esa persona está viva, ¿cómo puede estar sentenciado por asesinato? Esa es una de las causas. Otra de las causas para presentar el recurso de revisión es cuando se presentan nuevas pruebas que no fueron practicadas en la audiencia. Entonces, si el abogado defensor observa que esa prueba es importante y no se practicó en la audiencia de juzgamiento, puede pedir un recurso de revisión indicando cuál es la nueva prueba que va a presentar, ¿no? Porque ahí ya no es culpa del juzgador, fue porque una prueba no se practicó. En esos casos se puede presentar el recurso de revisión. También se presenta cuando existe una ley posterior que va a beneficiar al acusado o al sentenciado, porque para presentar el recurso de revisión tiene que estar la persona sentenciada y esa sentencia es ejecutorial. Entonces ahí la puede presentar. Y si del recurso de revisión la Corte Nacional analiza y dice que sí, que de la prueba actuada se demuestra que esa persona es inocente, entonces ahí hemos tenido una persona que ha sufrido una detención arbitraria y que tiene derecho a seguir este juicio de repetición, que yo creo que tiene 4 años para seguir presentar la demanda de juicio de repetición, pero todavía en nuestro país no conozco ningún caso que se haya dado. Doctora, mire, hablando de derechos humanos, ¿qué ocurre con la administradora de fondos? Que es una persona que tiene necesidad de sacar su dinero, pero yo dije que no, por ejemplo, en el caso de la fondo de cesantía de usted, que si la persona tiene mayor necesidad y necesita que le devuelvan su dinero, no puede devolverse. ¿Hay alguna ley que ampare que siempre y cuando se devuelva? Bueno, cuando uno tiene fondo de cesantía, se lo tiene con esas condiciones, ¿no? Que se lo retiran cuando usted deja de laborar. Ese es el fondo, esa es la condición que usted tiene. Ahora, usted dice que tiene una necesidad y quiere que le devuelvan el fondo. Toda persona cuando asumimos esto, nos comprometemos a que se nos entregue cuando hemos cesado en nuestra función. Esa es la condición que nosotros mismos hemos aceptado. Mire, yo lo único que quería era que me dejaran pagarme la deuda, ¿no? Yo pedía la defensoría del pueblo para que me dejaran pagar y me acepten que les pague la deuda que yo tenía mensualmente. Pero entonces esa abogada de la defensoría del pueblo no, usted lo tiene que devolver su dinero. Y si ella ve que no hay esa ley, ¿por qué no tiene que retornar un tiempo por favor? Luego fondo, uno mismo se compromete que se lo devuelva una vez que cesa de sus funciones, por eso toma ese nombre, ¿no? De ahí que exista, hay que ver el documento, qué cláusula si establece este documento que en caso de una necesidad se puede hacer, o sea, habría que analizar.
sí, pero los derechos humanos tampoco dice que es un abuso, pues. No, o sea, por derechos humanos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que los derechos humanos se respetan, ¿no? Pero tampoco es que vamos a usar, por ejemplo, los derechos humanos sirven para establecer un orden, ya, también, dicen los derechos, mis derechos empiezan cuando termina el derecho de los demás, entonces significa que tenemos que respetar también. En eso. Por ejemplo, una persona que comete un delito, ahí, o sea, no significa que basado en los derechos humanos, porque yo soy pobre, porque soy indigente, porque soy ignorante, no, basado en los derechos humanos no es que no voy a pagar el delito, sí, los derechos humanos es que hay que respetar la dignidad de esa persona. Eso es en sí los derechos humanos, el respeto a la dignidad del hombre, porque todos tenemos derecho a vivir en una forma digna y por eso nuestra Constitución garantiza actualmente también el derecho al buen vivir. Por eso. Muchas gracias, doctora Camila García, por su intervención.